Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Es grato para mí saludarlos, deseando que todos se encuentren bien. Con la ayuda del Señor, voy a desarrollar la clase de escuela dominical correspondiente para este domingo, esperando que sea de bendición y edificación para todos. El tema de esta lección es los mensajes de Cristo a las iglesias, parte 1. Son los mensajes de las 7 iglesias de Apocalipsis, dirigida a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Son los que estaremos viendo en esta parte 1. Pero en la parte 2, que será para el próximo domingo, estaremos viendo los mensajes de Cristo a la iglesia de Sardis, Filadelfia y la Odisea. La verdad central de esta lección: Jesucristo instruye a su iglesia. Versículo clave: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. El fundamento bíblico de esta lección está en Apocalipsis capítulo 2, desde su versículo 1 hasta el versículo 29. En la introducción, a primera vista, los mensajes a las iglesias de Asia Menor dan la sensación de ser dirigidas a nosotros. Sin embargo, el Señor les habló a personas muy distantes de nosotros en tiempo y espacio. Estas iglesias estaban ubicadas en Asia Menor en el tiempo del Imperio Romano. Fueron las primeras iglesias fundadas, las primeras iglesias cristianas. Al examinarlos, los mensajes son todavía pertinentes, testimonio del poder de la inspiración de las Escrituras. Mientras estudiemos estas cartas, dejemos que el Señor nos hable el día de hoy. La primera parte de esta lección, Éfeso, volver al primer amor, está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Éfeso era una ciudad importante en la antigua Asia Menor. Floreció con el comercio y el turismo. Fue la sede del renombrado templo de la diosa griega de la fertilidad Artemisa o Diana. Jesús, en el versículo 1, se presentó ilustrando su autoridad, sosteniendo 7 estrellas en su mano derecha, y su proximidad a las iglesias andando en medio o entre los candeleros. Eso nos habla entonces de su autoridad. Él nos sostiene en su mano derecha y Él está cerca de nosotros. Él no está lejos de nosotros, está cerca, porque donde está la iglesia, donde está el cristiano, el Señor está. Por eso la promesa que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, el Señor estará en medio de ellos. Jesús elogió a la iglesia de Éfeso, que significa la deseada. Éfeso significa la deseada. Era una iglesia trabajadora, esforzada, que no se daba por vencida, que no se dejaban engañar, que se mantenían fieles al Evangelio con fe perseverante. Versículo 2 leemos: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Así es que el Señor elogia todo eso, esas acciones buenas de la iglesia de Éfeso. Sin embargo, Jesús les reprocha que habían perdido la intensidad de su primer amor. Eso lo encontramos en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por ello, el Señor los llamó a regresar a su primer amor con las siguientes palabras:
recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no lo haces, quitaré el candelero en medio de ti. Por eso es tan importante revisar cómo está nuestro amor por Cristo. ¿Cómo está en todo lo que hacemos? ¿Lo hacemos por amor al Señor? ¿En todo el servicio que hacemos lo hacemos por amor o simplemente por algo de deber o que hay que cumplir? En cierta oportunidad un pastor visitaba a una familia, miembros de la iglesia, y entonces el pastor se dio cuenta que la esposa le atendía bien al esposo y a los hijos, comida, ropa planchada, bien oficiosa. Y entonces el pastor comenzó a elogiar al esposo y le dice, esta mujer lo ama, qué calidad de mujer la que tiene. Y entonces la esposa dijo, se equivoca, yo no hago las cosas por amor, simplemente las hago por obligación, pero yo ya no amo a mi esposo. La verdad es que muchas veces, tomando ese ejemplo, muchos solamente hacen las cosas, pero no lo hacen con amor, porque han perdido la intensidad de su primer amor, como lo hizo la iglesia de Éfeso. Por ello, el Señor llama a su iglesia a su primer amor con estas palabras, versículo 4 y 6. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Así es que recuerde de dónde dejó de amar al Señor y arrepintámonos y hagamos las cosas, si no el Señor quitará de nosotros su bendición. Así es que vale la pena revisar. El Señor estaba hablando de la pérdida de su intensidad de amor en hacer las cosas. Elogió las buenas virtudes, pero reprochó eso. Ojalá que no nos reproche a nosotros la falta de amor. Jesús pide sensibilidad al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia y da esta promesa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, el plan siempre del Señor será darnos vida eterna. Hoy, que hay que seguir las reglas, hay que mantener la doctrina correcta, pero también debemos cultivar con firmeza nuestro amor por el Señor. En la segunda parte de esta lección, Esmirna, permanecer fieles. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Esmirna era una ciudad costera, construida en una colina con templos y otros edificios llamados la Corona de Esmirna. Esmirna fue destruida y permaneció muerta por más de 300 años antes de ser reconstruida. Más tarde hubo ahí un templo al emperador Tiberio, lo que la convirtió en un centro de culto al emperador. Jesús, en el versículo 8, se presentó como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, o sea, el que ha resucitado victorioso sobre la muerte. Esmirna proviene del significado mirra, que implica la idea del sufrimiento. Jesús sufrió la muerte, dio su vida en sacrificio, sufrió la muerte, pero Él resucitó y Él está vivo. Es el Espíritu Santo que hace real su presencia en nuestra vida. Así que Esmirna proviene del significado mirra, que implica la idea del sufrimiento. Aunque nosotros queramos decir que no, pero hay momentos en que viene el sufrimiento a nuestra vida y tenemos que asimilar lo bueno que viene a nuestra vida, como también los momentos adversos. El cristiano debe de permanecer firme delante de la presencia de nuestro Dios. Jesús también les dice
que conocía sus obras, su tribulación, su pobreza y la blasfemia que sufrían por los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que estos judíos eran sinagoga de Satanás, que esta iglesia eran pobres, estaban sufriendo pobreza, pero también les dice el Señor que eran ricos. También les advierte que enfrentarían una época de intensa persecución, tanto humana como diabólica, pero que debían permanecer fieles hasta el fin. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando dice que tendrán tribulación por 10 días, es que sufrieron persecución, sufrieron esta iglesia la persecución de los 10 emperadores romanos. De ahí se desprende una verdad. Detrás de un ataque humano, siempre atrás de eso hay un ataque del mismo enemigo. Por eso, ante esa persecución, tanto humana y diabólica, la iglesia debía de permanecer fieles hasta el fin. Y yo sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Jesús pide sensibilidad para oír nuevamente al Espíritu Santo y le da estas promesas según el versículo 11. Los que soporten la persecución venidera recibirán una corona de vida. Y los que vencieren no sufrirán la segunda muerte. No iremos a condenación eterna, sino iremos a gozar de vida eterna con el Señor. Hay que apreciar el contraste que hizo Jesús en relación a la realidad física intemporal con nuestra realidad espiritual desde la perspectiva del cielo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tal como vivió la iglesia en aquel tiempo. La iglesia el día de hoy está siendo atacada por un sistema diabólico. Tras de una intervención en todo esto, siempre el enemigo está detrás de todo eso y queriendo atacar a la iglesia, queriendo afectar la vida de los cristianos, queriendo bajar ese amor en su corazón, bajar esa bendición espiritual. Nos quiere afectar en todo momento, pero nosotros tenemos que ser fiel al Señor para entonces ver las cosas desde una perspectiva del cielo. Todo este sufrimiento llegará un tiempo que terminará, ya sea que Cristo venga o la muerte nos separe, entonces nosotros vamos a gozar de vida eterna con Cristo. Es necesario ser fiel hasta el final. La tercera parte de esta lección, Pérgamo, aferrarse a la verdad. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Pérgamo significa matrimonio consumado, también significa fortaleza elevada. Pérgamo tipifica a la iglesia que se ha mezclado con las tradiciones del mundo. Así es que la iglesia está para influir en la vida de los demás y no para que el mundo influya en la vida del cristiano o de la iglesia. Tengamos mucho cuidado, porque si no vamos a parar en una condición espiritual como Pérgamo, que se mezcló con las tradiciones del mundo. Pérgamo sirvió durante un tiempo como la capital de la provincia de Asia. Incluía una colina con templos a varias deidades como el templo de Zeus, el templo de Atenea y el templo de Asclepio, el dios de la curación o la medicina. El templo de Asclepio recibió una gran atención y concurrencia. El altar a Zeus tenía una altura de 40 pies, o sea, 13 metros de altura. Además, construyeron un templo para dar el culto imperial. Jesús se presenta
como el que tiene la espada aguda de dos filos que procedía de su boca. Se refiere a su poder para derrotar a todos los enemigos y poderes. También el Señor elogió la fidelidad de esta iglesia, a pesar de vivir en una ciudad que era la morada del trono de Satanás, por los templos de Zeus, Atenea y Asclepio. El escritor Juan dice, a pesar de vivir en una ciudad que él lo identifica o lo señala como morada del trono de Satanás. Pero también destacó la actitud de Antipas, un fiel cristiano que fue asesinado ahí por su fe. Este Antipas, al permanecer firme en su fe y no ceder y fue asesinado, dejó un desafío para la iglesia de ese tiempo y para hoy. Tan capaz de dar su vida, dar testimonio de que el que es valiente, un cristiano valiente, aún puede dar su vida por su fe. Por eso no retroceda por nada. Sea valiente. Sigamos firmes hasta el final. Antipas, un fiel cristiano que fue asesinado ahí por su fe, dio testimonio a la iglesia y al mundo de que vale la vida entregar nuestro ser todo al Señor y aún después de esta vida gozar de vida eterna con el Señor. Jesús reprende a la iglesia por aceptar la falsa enseñanza de Balaán y los nicolaitas. La falsa enseñanza de Balaán, como todos conocemos esta historia, Balaán fue contratado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Pero Balaán no pudo maldecir, más bien bendijo. Bajo la presión del rey Balac, Balaán entonces encubiertamente dirige al rey de la manera como podía derrotar al pueblo, de tal manera que el rey aceptó ese consejo e indujo al pueblo a la inmoralidad sexual y a la idolatría. La enseñanza de los nicolaitas era lo mismo. Los nicolaitas eran miembros de esta iglesia, pero no mantenían una correcta enseñanza. La enseñanza de los nicolaitas llevaba a la idolatría y a la inmoralidad sexual. El día de hoy, ese es el ataque del enemigo. Falsas enseñanzas están tratando de seducirnos y llevarnos a adorar a personas, a adorar a objetos y seduciéndonos o queriéndonos llevar a la inmoralidad sexual. Pero el Señor nos llama, así como llamó a esta iglesia, a mantenernos firmes, al arrepentimiento para no ser destruidos. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces Jesús reprende a la iglesia por aceptar la falsa enseñanza de Balaán y los nicolaitas que llevaba a la idolatría y la inmoralidad sexual. El Señor lo llamó al arrepentimiento para no destruirlos. Hemos leído el versículo 14 al 16. Jesús pide por tercera vez sensibilidad para oír al Espíritu Santo y les da esta promesa. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias y les da estas promesas. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita con un nombre nuevo. Así es que nosotros solamente vamos a conocer, no lo va a conocer otro sino nosotros mismos, será un nombre muy diferente al que tenemos el día de hoy. Esas son las promesas para los vencedores. Hay presiones externas que amenazan con infiltrarse y contaminar la pureza de nuestra fe y conducta. Por eso debemos enfocarnos en la recompensa que el Señor nos dará a los vencedores. Allí hay 3 promesas para los vencedores.
a las 3 iglesias. La cuarta parte de esta lección, Teátira, incrementar en buenas obras, Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. La iglesia de Teátira tiene varios significados, tales como dolores de parto o sacrificio continuo. Teátira era una ciudad más pequeña, pero rica y conocida por un proceso especial de teñido de telas de púrpura. Jesús se presentó a esta iglesia como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Versículo 18. Estas imágenes hablan de su pureza, hablan de la visión penetrante. Hemos dicho en la lección anterior que de los ojos del Señor nada se escapa, nada está escondido. El Señor mira todo lo que usted y yo hacemos. Por eso estas imágenes hablan de su pureza, hablan de la visión penetrante y también de fortaleza. Jesús le dice a esta iglesia que conoce sus obras, su amor, su fe, su perseverancia, y que estas obras habían aumentado con el tiempo. Versículo 19 nos dice de la siguiente manera. Versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Jesús reprende a la iglesia por tolerar que en la congregación una mujer llamada Jezabel indujera a algunos a la práctica perversa que mezclaba la fe con la idolatría y la inmoralidad. Anteriormente era Balán y los nicolaitas, pero ahora aparece en esta iglesia esta perversa mujer, Jezabel, que indujera entonces a algunos a la práctica perversa que mezclaba la fe con la idolatría y la inmoralidad. El Señor pondría fin a esto porque juzgaría a Jezabel y a los seguidores de Jezabel. Por eso tenemos que tener cuidado con las doctrinas y prácticas perversas que tratan de mezclar la fe con la idolatría. Tratan de mezclar la fe con la inmoralidad. Lamentablemente hoy vivimos un evangelio social, un evangelio religioso, en el cual en muchos lugares no exigen un cambio de vida, no exigen una entrega para que Cristo les cambie la vida, sino es una situación social en la cual se permite de todo, se permite la mezcla de creencias, el sincretismo, la idolatría, la inmoralidad, se permite un montón de cosas, pero el Señor pondrá fin a esto. Juzgaría a Jezabel y a sus seguidores. Mire el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El Señor llega un momento que le pone fin al abuso en la vida del cristiano que vive una doble moral. El Señor no le gusta eso. Por eso el Señor pondrá fin juzgando, en este caso a Jezabel y a sus seguidores, y en el futuro pondrá fin a aquellos que mezclan esa perversa doctrina de Jezabel, y lamentablemente hay muchos seguidores. El Señor pondrá fin a todo eso y tenemos que tener mucho cuidado. Jesús consuela a aquellos que rechazaron las enseñanzas supuestamente profundas. Esas enseñanzas supuestamente profundas, su origen era el mismo Satanás. Y les hace un llamado sencillo y directo. Lo que tenéis, retenerlo hasta que yo
venga, versículo 24 y 25. Jesús les da estas promesas. Yo le daré autoridad sobre las naciones, o sea, compartiremos su autoridad en su gobierno terrenal. Y le daré la estrella de la mañana, se refiere al mismo Señor Jesucristo. El cristiano tendrá plena comunión con el Señor y reflejaremos la gloria de Cristo. Leamos el versículo 26 al 29. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que tener esa sensibilidad. Véase también Salmo capítulo 2, versículo 8 al 9, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, Daniel capítulo 12, versículo 3, y léase también Filipenses capítulo 2, versículo 15. Usted lo puede leer detenidamente en casa. Hay que tener cuidado con las llamadas enseñanzas profundas, que muchas veces su origen viene del mismo enemigo de nuestra vida, y que llevan a muchos a extraviarse. Por lo tanto, no sacrifique su devoción a Cristo en cuanto a la verdad y la santidad. No deje a Cristo, no deje la verdad, no deje de vivir una vida de santidad. Es un compromiso que usted y yo debemos de tener en nuestra vida cristiana. Jesús, entonces, elogió a las iglesias por su fidelidad a Él y también lo llamó a la restauración de su fidelidad original. Hoy el mensaje perdura. La iglesia es llamada a ser fiel. Es llamada a vivir en santidad. Es llamada a las buenas obras. Es llamada a un conocimiento y comportamiento correcto, piadoso. La victoria sobre la muerte, el infierno y la esperanza de vida eterna espera a los que responden fielmente a las palabras de Jesús. Si nosotros somos fieles al Señor, tendremos victoria sobre la muerte, tendremos victoria sobre el infierno y tenemos esperanza de vida eterna con el Señor. Vale la pena que en este momento que usted está ahí con sus seres queridos en familia, dirijan un tiempo de oración, de confesión y consagración al Señor con los que están siendo tentados a transigir. Seamos fieles al Señor. Termino con esta frase. No te rindas, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, oramos por aquellos que han oído esta enseñanza y vienen ahora aceptando o reconciliándote contigo, mi Señor Jesucristo. Yo te pido que los perdones. Yo te pido que los laves con tu sangre preciosa. Lava toda mancha de pecado e inscribe su nombre en el libro de la vida y séllalos con tu Santo Espíritu y ayúdalos, sostenga sus vidas para que ellos puedan perseverar hasta el final. Mira estas 4 promesas a los vencedores. Al final, tú recompensas a los vencedores, no a los que permiten ser derrotados por el enemigo, sino a los que son fieles, a los que son vencedores en tu nombre. Yo te pido, Señor, que bendigas a los que vienen aceptando y reconciliando y los ayudes hasta el final. Y mira por tu pueblo, extiende tu misericordia, extiende tu mano poderosa y obra como solamente usted lo sabe hacer. Todo se lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.